Yo no puedo creer en Jesús, me comentó el joven inglés sentado a mi lado en un evento evangelístico en la ciudad de Oxford. Era un estudiante de psicología, pálido, con ojos claros y pelo lacio. Meneando la cabeza, me repitió: yo no puedo creer en Jesús por razón de los dinosaurios. Me reí y le dije: hombre, no había dinosaurios en Judea en el primer siglo. El Evangelio según Marcos nunca dice que Jesús alimentó a 5,000 velociraptores, ni que Jesús subió a Jerusalén montado en un Stegosaurus, lo cual habría sido algo incómodo. Pero a pesar del chiste, yo entendí bien la preocupación del joven. Alguien le había dado a entender que, para ser un seguidor de Jesús, él tendría que descartar la ciencia. Esta suposición es trágica. Demasiada gente cree que hay que escoger entre la Biblia y la ciencia, y esta falsa dicotomía está impidiendo que millones de personas se le acerquen a Jesús como su Señor, y a la vez está empobreciendo el deleite cristiano en las obras maravillosas de Dios manifestadas en la creación e iluminadas por la ciencia. En contra de esta falsa dicotomía, mi argumento esta mañana es sencillo. La fe cristiana y la ciencia moderna no son enemigos, sino aliados en el santo esfuerzo conjunto de conocer más al Señor. A pesar de lo que dicen los polemistas, mucha de la supuesta enemistad entre la ciencia y la teología sencillamente se esfuma al darse cuenta de los límites entre lo que la teología y la ciencia pueden brindar a nuestro conocimiento de Dios y la realidad. Para ilustrar este punto, imaginemos que este gringo va algún día al Caribe para pescar. Y supongamos que para pescar yo uso una red, una malla que tiene espacios con un diámetro de 10 centímetros. Paso todo el día pescando con mi malla de 10 centímetros y al finalizar el día yo reviso mi pesca y observo que todos mis peces tienen un largo de por lo menos 10 centímetros. ¡Qué cosa! Y debido a esta observación yo concluyo que ni siquiera existen peces de menos de 10 centímetros. ¿Qué me dirían ustedes? Pues seguro que me dirían que yo soy un bobo. Oye, gringo, claro que existen peces más chiquiticos. El problema es que usted no tiene la malla correcta para pescar a peces pequeñitos. Y por lo muy bobo que yo tendría que ser para cometer semejante error, muchas personas cometen un error similar al no reconocer los límites entre la ciencia y la teología. Por ejemplo, algunos ateos argumentan que Dios no existe, ya que no se puede demostrar empíricamente la existencia de Dios. Ahora bien, el estudio empírico reconoce que el mundo material opera regularmente dentro de los parámetros de la causalidad natural, de modo que se puede repetir el mismo experimento en condiciones idénticas un sinnúmero de veces y el resultado siempre será igual. Si combinamos 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno en condiciones de temperatura y presión normal, el resultado siempre será idéntico, una molécula de agua. Si pasamos una corriente de electricidad de un cierto voltaje por el filamento de una bombilla, el resultado siempre será lo mismo, la bombilla se encenderá. Si yo pateo un fútbol con mi pie, el resultado siempre será igual. La pelota se rebotará en una dirección completamente contraria a mi intención, puesto que yo soy pésimo para el fútbol. A la luz de esto se puede ver que el estudio empírico es una herramienta excelente para el análisis de fenómenos naturales, los cuales operan en conformidad con la causalidad natural. Pero resulta un problema enorme aplicar el estudio empírico para comprobar o descartar la existencia de Dios, ya que Dios no es un ente natural.
Dios creó al mundo natural, estableció las leyes científicas y por tal razón no queda limitado por la causalidad natural que Él mismo inventó. Entonces los científicos no pueden ni verificar ni falsificar la existencia de Dios por medio del empirismo. Los científicos no tienen la malla correcta para pescar al Señor, es decir, para comprobar o falsificar la existencia de Dios. Pero de la misma manera, hay muchas cosas que la teología no nos puede decir, por razón del tipo de malla que nosotros, los teólogos, manejamos. Mira, la malla teológica es fabulosa para indagar en los planes y los propósitos de Dios, en la moralidad y los misterios de la fe, pero la teología y la Biblia no pretenden enseñar ciencia. No tenemos la malla correcta para eso. Entonces los teólogos y los científicos deben reconocer los límites entre lo que sus respectivas disciplinas pueden aportar a nuestra comprensión de la realidad. Un tomo de teología sistemática no sirve para analizar la mitosis. Y de igual manera, un microscopio no sirve para estudiar la Biblia. A menos que tienes una de esas mini Biblias de bolsillo que tiene la letra súper chiquitica, en tal caso de pronto un microscopio sí le sirve. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia y la religión sí entran directamente en conflicto? Pues la historia nos ha enseñado que eventualmente una disciplina se ajustará de manera que cuadra con la otra. Pensemos en el caso del geocentrismo, la refutada teoría que dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Durante la mayoría de la historia humana se suponía que los cuerpos celestes orbitan alrededor de la Tierra, pero comenzando en el siglo XVI, astrónomos como Copérnico, Kepler y Galileo observaron que la Tierra orbita alrededor del Sol, teoría que se denomina el heliocentrismo. Pero el heliocentrismo fue problemático para el cristianismo, ya que parecía contradecir a ciertos versículos bíblicos. Por ejemplo, Eclesiastés 1:5, el cual dice: sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Lo cual indica que el autor de Eclesiastés suponía que el sol circulaba alrededor de la tierra y no viceversa. Por razón de versículos así, en 1633 Galileo fue condenado por la Inquisición romana. Y no fue hasta 1992 que el Papa Juan Pablo II ofreció una disculpa original por la condenación de Galileo. En los siglos intermedios se había llegado a reconocer que el Sol sí es el centro del sistema solar y que los textos bíblicos que presuponen el geocentrismo meramente reflejan las suposiciones precientíficas de su época histórica y que de todos modos nunca pretendían enseñar astronomía. Este es un ejemplo obvio de cómo una interpretación bíblica tuvo que ser replanteada a la luz de un avance científico. Pero a veces los cambios van en la otra dirección. Consideremos la cosmología, el estudio del origen del universo. Temprano en el siglo XX, la teoría cosmológica dominante fue la teoría del estado estacionario. Según esta teoría, el universo no crece y no tiene ningún comienzo, sino que ha existido desde la eternidad con la misma extensión que actualmente tiene. Y la teoría del estado estacionario fue altamente problemática para el cristianismo, ya que la doctrina de la creación afirma que Dios existía antes de la creación, cosa que es difícil si el universo es eterno, y que Dios creó el universo de la nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero el astrónomo Edwin Hubble observó que el universo, en vez de ser estático, se está expandiendo. Y con base en esta observación, el físico Georges Lemaitre logró trazar este proceso de expansión
en revés. Y él concluyó que el comienzo del universo, todo el universo era un solo punto singular, infinitamente denso, infinitamente caliente, el cual de repente se explotó. En pocas palabras, fue Georges Lemaitre el que propuso la teoría del Big Bang, la cual se cuadra muy bien con la doctrina cristiana de la creación. Así, en el caso de la cosmología, los avances científicos llegaron a cohesionar bien con la teología. Y en el caso del heliocentrismo, la teología tuvo que ajustarse. Pero en suma, las dos disciplinas se enriquecieron mutuamente, ya que son dos formas complementarias de conocer al mismo Dios. Por esta razón, los teólogos reformados hablan de los dos libros de Dios, los cuales son la Biblia y la naturaleza. Y esta expresión, los dos libros de Dios, busca comunicar que Dios se revela tanto por medio de las Sagradas Escrituras como por medio de la creación. Y conforme con eso, Romanos 1:20 dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él no escribió, creó. La creación comunica sobre Dios. Mira, las montañas no tienen, la creación no comunica sobre Dios por medio de escribir. Las montañas no tienen ninguna cuenta de Twitter. Los cielos nunca redactaron ningún libro bíblico escondido entre Habacuc y Sofonías. No, la manera en que la creación testifica a Dios es por medio de su mera operación natural, la cual se estudia por medio de la ciencia. Tal como nosotros estudiamos la Biblia para entender más de Dios, así también podemos escudriñar la creación para conocer más al Señor. Y ya que los dos libros de Dios tienen un solo autor, no debemos temer que la creación vaya a contradecir a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Ahora, esto no quiere dar a entender que las perspectivas científicas y las perspectivas teológicas siempre se van a concordar. No, obvio que no. Pero, en tal caso, cualquier discrepancia que surja no estaría entre los dos libros de Dios, propiamente dicho, sino entre las interpretaciones de los dos libros de Dios por parte de seres humanos limitados. La ciencia es la investigación o la interpretación del libro de la naturaleza. Y la teología es la interpretación del libro de la Biblia. Y tal como puede ser errónea la interpretación del científico, también puede ser errónea mi interpretación de la Biblia. Bueno, a la luz de todo esto, si yo pudiera volver el tiempo atrás y retomar mi conversación con el pálido joven inglés, estudiante de psicología, yo le diría: mira, tú no tienes que escoger entre la Biblia y la ciencia. Tu pasión por la psicología te puede llevar a conocer a un Dios que creó la mente humana de tal forma que el hombre pudiera alzar los ojos hacia los cielos y percibir en ellas la operación de un creador que trasciende la causalidad natural y sin embargo se complace en revelarse a través de las leyes científicas y a través de las Escrituras y especialmente a través de su Hijo, Jesús de Nazaret. Y al joven cristiano fascinado por la ciencia, yo diría lo mismo. No tienes que escoger entre la Biblia y la biología, entre el alma y el genoma, entre la creación y el creador. Los dos libros de Dios tienen un solo autor. Y nosotros que somos fanáticos reales del gran poeta divino, debemos leer todo lo que Él ha escrito. Gracias por su atención.